Hola, saludos a todos, mi nombre es Lucio Cobo y les propongo disfrutar de este video. Las hachas de cobre nativas americanas, a menudo llamadas Native American Copper Currency Axes en inglés, se refieren a hachas de cobre que eran utilizadas como forma de pago y comercio por varias tribus indígenas en América del Norte antes de la llegada de los europeos. Estas hachas de cobre no solo eran valiosas por su utilidad en la vida cotidiana, sino también por su simbolismo cultural y religioso. El cobre, un metal sumamente valioso para las culturas indígenas, era trabajado con habilidad y cuidado. Cada hacha era un reflejo físico del poder y la riqueza de su propietario. Este metal precioso se obtenía principalmente de la región de los Grandes Lagos en América del Norte. Las hachas de cobre no solo eran herramientas, también eran objetos de intercambio. En contraposición al concepto occidental del dinero, estas hachas representaban una forma de comercio más tangible y concreta. No era simplemente un medio de intercambio, sino un objeto con un valor intrínseco. En muchas tribus, las hachas de cobre se transmitían de generación en generación. Eran consideradas reliquias familiares, objetos de gran valor que atesoraban los lazos familiares y la historia compartida. Además del valor económico y sentimental, las hachas de cobre también tenían un profundo significado espiritual. En muchas culturas indígenas, el cobre era considerado un material sagrado, vinculado a los dioses y al universo espiritual. En el contexto de las ceremonias religiosas, las hachas de cobre se utilizaban como ofrendas a los dioses. Su uso reflejaba la conexión entre el mundo material y el espiritual, entre los hombres y los dioses. Incluso en tiempos de guerras, las hachas de cobre tenían un papel importante. Eran un símbolo de poder y autoridad, utilizadas por los líderes en rituales de guerra. A lo largo del tiempo, el uso de las hachas de cobre cambió. Con la llegada de los europeos, el comercio de cobre se volvió más intenso y complejo. Las hachas de cobre comenzaron a ser utilizadas como moneda en nuevas formas de comercio. Los europeos valoraban las hachas de cobre tanto como los indígenas. A pesar de sus diferencias culturales y económicas, estos artefactos se convirtieron en un puente entre ambas culturas. El intercambio de hachas de cobre, además, fomentó la integración y la interacción entre los indígenas y los europeos. De esta manera, estos artefactos jugaron un papel importante en la formación de la historia de América del Norte. En la actualidad, las hachas de cobre son valoradas como reliquias históricas. En los museos y colecciones privadas, estos objetos nos hablan de una época pasada, de una cultura rica y diversa. Las hachas de cobre, por lo tanto, son más que simples artefactos. Son una ventana a la historia, un testimonio del pasado que nos permite comprender mejor el presente. La historia de las hachas de cobre es, en muchos sentidos, la historia de las tribus nativas de América. A través de ellas, podemos entender mejor su cultura, sus creencias y su forma de vida. Desde su creación hasta su uso en el comercio y los rituales, las hachas de cobre nos revelan la complejidad y riqueza de las culturas indígenas. Cada hacha es un pedazo de historia, un objeto que encierra una historia única. En conclusión, las hachas de cobre nativas americanas son mucho más que simples objetos. Son símbolos de una rica tradición cultural, testimonios de un pasado fascinante y ventanas a un mundo que, aunque lejano, sigue vivo en la memoria y en el corazón de muchos. Hoy en día, es importante valorar y preservar estas reliquias históricas. Cada hacha de cobre es un tesoro invaluable, un legado que debemos proteger para las futuras generaciones. Las hachas de cobre nativas americanas son, sin duda, una parte integral de la historia de América del Norte. Su estudio e investigación nos permiten entender mejor el pasado y apreciar la riqueza y la diversidad de las culturas indígenas. Así que la próxima vez que veas una hacha de cobre en un museo, recuerda su historia. Piensa en las manos que la forjaron, en los rituales en los que fue utilizada, en los intercambios comerciales que facilitó. Las hachas de cobre son un recordatorio de un tiempo pasado, pero también una invitación a aprender y a apreciar las culturas indígenas. Son un puente entre el pasado y el presente, entre la historia y la actualidad. En el futuro, esperamos que las hachas de cobre sigan siendo valoradas y apreciadas. Que su historia continúe siendo contada y que su legado perdure en el tiempo. Porque cada hacha de cobre es una historia. Cada hacha es un testimonio de un pasado lleno de riquezas y desafíos, de sueños y esperanzas.
Y cada hacha es, también, una promesa de un futuro lleno de posibilidades. Así que, la próxima vez que tengas la oportunidad de ver una hacha de cobre nativa americana, detente un momento. Contempla su belleza, su historia y su significado. Y recuerda el papel que juegan en la historia de América del Norte. Las hachas de cobre nativas americanas son, en definitiva, un importante legado cultural e histórico. Son un testimonio de una época y de unas culturas que, aunque han cambiado con el paso del tiempo, siguen siendo relevantes y fascinantes. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la importancia de las hachas de cobre nativas americanas. Que te haya inspirado a apreciar más estos objetos y a valorar la riqueza cultural que representan. Porque al final, las hachas de cobre son mucho más que simples herramientas o formas de pago. Son una expresión de la vida, la cultura y la historia de las tribus nativas americanas. Y eso es algo que merece ser recordado, apreciado y celebrado. Porque cada hacha de cobre es una pequeña pieza de la gran historia de América del Norte. Y cada una de ellas, a su manera, nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Así concluimos nuestro viaje a través de la historia y el significado de las hachas de cobre nativas americanas. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Recuerda, las hachas de cobre son más que un simple objeto. Son un testigo silencioso de la historia, un símbolo de un pasado lleno de riqueza y diversidad. Y cada una de ellas tiene una historia que contar. Así que la próxima vez que veas una hacha de cobre, no olvides su historia. No olvides las manos que la forjaron, los rituales en los que fue utilizada, los intercambios que facilitó. Y recuerda, cada hacha de cobre es una pequeña pieza de la gran historia de las culturas nativas americanas. Y ahora, te dejamos con una última reflexión. Las hachas de cobre nativas americanas son un legado valioso que debemos preservar y proteger. Son una parte integral de nuestra historia y cultura y merecen ser recordadas y apreciadas. No olvides que cada hacha de cobre es una ventana al pasado, una pieza única de nuestra historia y cultura. Y cada una de ellas, a su manera, nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Así que, la próxima vez que veas una hacha de cobre, recuerda su historia. Recuerda su importancia. Y recuerda que, en cada una de ellas, hay una historia única, una historia que merece ser contada. Y así, concluimos nuestro viaje a través de la historia de las hachas de cobre nat.